buscando datos por la red, buscando un hobby en internet. He descubierto tu screen. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Continuamos con la serie Apple Training Series sobre iLife 09 y seguimos con iMovie 09. Todavía seguimos con iMovie 09. Como ya os dije, a iMovie 09 le podemos sacar mucho jugo. Y parte de ese jugo es la edición avanzada que empezamos a ver en el episodio anterior y vamos a continuar viendo en este. Pues bien, ya no os lío más y vamos a empezar directamente con el video tutorial de hoy. Bien, antes que nada me repito, y sé que me repito y lo hago a propósito, y lamento mucho que tenga que repetirme tanto, pero es muy importante que tengáis en cuenta la saturación. No me refiero a la saturación como ajuste de color. Me refiero a la saturación de efectos visuales. Los efectos visuales que apliquemos en nuestros proyectos pueden ser una forma muy llamativa, muy interesante de llamar la atención del espectador, pero también puede ser una forma de echar para atrás a ese espectador porque sencillamente no se está enterando de nada y cada 2 segundos hay un efecto visual. Entonces, los efectos visuales distraen mucho. Tener en cuenta eso, que distraen mucho, con lo cual no podemos abusar de ellos. Si abusamos de ellos, vamos a perder el concepto de la película, que es que nos fijemos en el argumento. ¿Quién dice argumento? Dice en la película en sí, en el vídeo en sí, en esa creación nuestra, y va a pasar a fijarse en los efectos especiales de esa creación. Es lo mismo que si vemos una película de Schwarzenegger, Stallone, etc. Solo vemos explosiones, puñetazos y demás. Y cuando acaba la película, el argumento, pues no sabemos ni de qué iba. Bien, una parte muy importante de nuestros proyectos es la entrada del proyecto, es decir, el título del proyecto. Como hemos visto, ya hemos creado un título en vídeo, hemos utilizado un clip para crear un título en vídeo, pero imaginaros que por cualquier circunstancia no nos llama la atención demasiado. Entonces nosotros en este caso vamos a eliminar este título. Bueno, esta entrada, digamos. Y lo que vamos a hacer es utilizar una foto. Vamos a utilizar una imagen estática, pues de nuestra librería de foto, o bien desde una carpeta externa, como nosotros queramos. Bien, entonces para eso, nuevamente nos vamos al navegador de imágenes, como hicimos en el episodio anterior, y aquí podemos acceder pues a nuestras carpetas que tengamos directamente añadidas aquí. Para añadir una carpeta es tan sencillo como seleccionarla en el Finder y arrastrarla. Arrastraríamos la carpeta y nos la dejaría guardada ahí. Nos quedaría esa carpeta como fija ahí. Básicamente es un enlace a esa carpeta. Es decir, desde aquí, desde este acceso, podríamos acceder a todas las imágenes que estuvieran dentro de esa carpeta. Vamos a darle escape. Y además también podemos acceder pues, a la librería de foto, a la librería de Photobooth. Si hemos utilizado Photobooth, también va a guardar esas fotos en su propia librería, con lo cual vamos a poder acceder directamente a ellas. En este caso vamos a seleccionar en iPhoto. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, en eventos, podemos seleccionar y navegar por los eventos que nosotros queramos. Como veis, podemos ampliar ese tamaño de esos eventos y podemos modificar esta visualización para darle mayor importancia a esos eventos y poderlos reconocer mejor, digamos. Bien, y una opción muy interesante para usar este tipo de fotos como entrada para nuestros vídeos es que esas fotos tengan relación con el evento. Ya sean por temática o directamente sean del propio evento en sí. Muchas veces nosotros grabamos vídeos de nuestros eventos, en nuestra salida, nuestros viajes, nuestros campings, lo que sea, y además hacemos fotos en esas mismas fechas. Entonces, iMovie nos da una opción muy interesante que es seleccionar, es decir, solo mostrar las fotos que coincidan con las fechas de esos eventos. Esa opción la tenemos aquí. Y va a depender del evento que tengamos seleccionado, no de los eventos que utilicemos en el proyecto, sino de los eventos que tengamos seleccionados en la biblioteca de eventos. Yo ahora, por ejemplo, tengo Warner 2010, y si yo hago clic en mostrar fotos entre las fechas del evento, no me muestra ninguna, como veis, porque yo en esta librería de iPhoto, tras la serie de vídeos sobre iPhoto, borré la librería, entonces solo tengo determinadas fotos. En este caso no me muestra ninguna, claro. Y me dejaría seleccionar o entre las fechas del evento, a un día del evento, a una semana del evento o a un mes del evento. Entonces, dependiendo de lo que seleccionáramos, nos mostraría más o menos fotos. Bien, pero yo, por ejemplo, he modificado unas fotos para que me coincidan con determinado evento. Yo ahora, por ejemplo, voy a seleccionar el evento Carla y, como veis, en mostrar las fotos en las fechas del evento me aparecen determinadas fotos. Me aparecen, pues, 8 fotos. Ya me dice que hay 8 ítems. Podría buscar por nombre, podría filtrar por nombre y demás. Entonces, me diría que estas fotos están hechas en la misma fecha de ese evento. Con lo cual, si coinciden, es decir, si nos coincidiese temáticamente, porque muchas veces, pues yo qué sé,
yo tengo dos cámaras, una cámara se la lleva mi mujer, otra yo, no tienen por qué tener nada que ver unas fotos con las otras, entonces tenéis que valorarlo vosotros. Entonces, pues podríamos, digamos que, orientar y seleccionar las fotos de un modo mucho más sencillo. En este caso, ya os digo, no nos corresponde por circunstancias, que es que yo elimine la fototeca de iPhoto una vez que grabe los vídeos. Bien, le daríamos a deseleccionar, lo deseleccionaríamos y entonces sí nos mostraría todas las fotos. Nos mostraría todos los eventos y nos mostraría todas las fotos que tenemos en esa fototeca y en las carpetas que nosotros quisiéramos. Bien, entonces una vez que tenemos elegida la foto que nosotros queremos añadir al principio de nuestro proyecto, pues directamente la seleccionamos y la arrastramos. Como siempre la arrastramos y la situamos, en este caso, como va a ser al principio del proyecto, es decir, va a ser a modo de introducción al proyecto, pues la situamos antes. En este caso no tengo un paisaje, pero bueno, generalmente suelen ser más de paisajes o de personas, pero realmente funciona exactamente igual, con lo cual la arrastramos y la soltamos. Bien, con lo cual si ahora reproducimos el proyecto, si os fijáis, esa imagen tiene un efecto de movimiento. Ese efecto de movimiento se llama Ken Burns, que ya lo vimos y os dije que os explicaría cómo modificar y cómo ajustar ese efecto. Bien, si nosotros seleccionamos la imagen, pulsamos la tecla C, se nos abre directamente la ventana de ajustes, de esa imagen, con lo cual nos va a permitir lo que ya vimos, lo de ajustar, recortar y Ken Burns. El Ken Burns lo que hace básicamente es un zoom en la imagen, es decir, empieza con una imagen con más zoom y se va alejando hacia atrás hasta que vemos la imagen completa. Generalmente suele funcionar bastante bien, porque le da un aspecto de movimiento a esa imagen. Y si os fijáis, además lo mueve en diagonal. En este caso, si os fijáis, esta raya nos está marcando el inicio y nos dice que el inicio va a ir hacia abajo a la derecha. Es decir, que se va a mover lo que es ese zoom. Y que el final está en esta línea roja. Esta línea roja que lo que hace es cubrirnos toda la imagen. Bien, yo puedo ajustarlo perfectamente. Yo puedo decir que el inicio quiero que haga este zoom. Es decir, que lo haga, pues en vez de hacerlo desde allí, pues que lo haga desde aquí. Imaginaros. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es reproducir. Como veis, empieza con mucho más zoom. El resultado final va a ser el mismo porque el final no lo hemos tocado. Con lo cual, de este modo, al ser una transición entre un estado y otro, lo que vamos a hacer es que sea más rápido. Es decir, de ese modo también vamos a poder modificar la velocidad de ese fotograma en concreto, es decir, de esa foto en concreto. Bien, podemos dejarla tal y como estaba y podemos modificar también la salida. Si os fijáis, al lado del recuadro de inicio nos aparecen unas esquinitas que nos indican que es la zona activa, es decir, que estamos modificando el inicio. Si nosotros hacemos clic en la zona roja, se nos salen esas esquinitas que también nos indican que estamos modificando el fin. Y podemos modificarlo exactamente igual. Podemos reducirlo, ampliarlo como nosotros queramos. Siempre vamos a tener un máximo que es el máximo total de la imagen. Bien, y además de poder modificarlo, podemos invertirlo. Es decir, imaginaros, por ejemplo, si es un vídeo de un viaje y esta foto fuera, pues por ejemplo, un paisaje, pues realmente, en vez de ser una imagen de zoom hacia atrás, es decir, de alejarte de ese paisaje, pues igual lo idóneo sería acercarte a ese paisaje. Con lo cual vamos a hacerlo para hacerlo más acentuado. Vamos a marcar el inicio y vamos a marcarlo aquí, por ejemplo. Y si os fijáis nos aparece este botón, que este botón lo que hace es invertir el inicio y el fin. Es decir, de este modo lo que estamos haciendo es un zoom de más a menos, es decir, nos estamos alejando de esa imagen. Y si nosotros hacemos clic aquí, lo que hacemos es al revés, nos estamos acercando a la imagen. Vamos a verlo. Vamos a salir y reproducimos la imagen. Fijáis, nos estamos acercando, es decir, estamos haciendo un zoom. El zoom normal, el zoom de toda la vida, el que entendemos toda la vida. Generalmente el zoom, cuando nosotros hablamos de zoom, es hacia adelante, es decir, no es hacia atrás, es acercándonos en vez de alejándonos. Pero es una opción muy interesante para poder modificar esos parámetros. Ya os digo, da exactamente igual que lo hagáis con unas fotos o con otras. En el caso de los paisajes, pues es especialmente interesante el tema de cambiar esa perspectiva si lo que habláis es de un viaje. Es decir, realmente, en vez de alejaros de ese sitio, estáis acercando. Y al igual ese efecto se puede conseguir al revés si lo que estás indicando es que te estás yendo de un sitio. Bien, pero lógicamente a no ser que esta imagen tenga un título, tenga un nombre ya en la propia imagen, imaginaros, pues yo que sé, un cartel de acceso a un pueblo, cualquier cosa, lo lógico es ponerle
digamos que un título a esa imagen, un título a ese vídeo. Entonces, ese título que se nos ponía automáticamente cuando creábamos el proyecto y poníamos un tema predeterminado, se nos ponía un título y nosotros podíamos modificar el nombre, pues lo podemos poner manualmente en cualquier imagen. Nos vamos al navegador de títulos o bien pulsamos Command 3 y lo que hace es mostrarnos la variedad de títulos que tenemos disponibles para aplicar a nuestros vídeos, a nuestras imágenes, etc. Si os fijáis, cuando nosotros ponemos el ratón encima se nos muestra el efecto de ese título. En este caso es bastante rápido algunos, otros se nos muestra bastante bien. Y hay algunos que pueden ser interesantes, como por ejemplo el de alejamiento, en plan Star Wars, pues con diversos dibujos, con enfoques, etcétera. Entonces podemos ir viendo lo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, me interesaría, pues vamos a poner este, por probar, básicamente. Esto la verdad que no lo he probado nunca. Y lo que vamos a hacer es arrastrarlo. Bien, si os fijáis, lo podemos arrastrar tanto en el centro del clip, como delante o detrás. Si lo hacemos delante o detrás, nos va a poner a modo de transición de ese clip. Si lo ponemos en el medio, nos va a ocupar todo ese clip. Entonces, ahora mismo ya estaría aplicado este título. Podría modificar el título que yo quisiera sencillamente haciendo clic en el texto. Y para verlo, pues directamente pulsaríamos aquí. Como veis, lo hace bastante llamativo. Bueno, en este caso, pues tampoco da mucho juego la imagen y el texto. Pero bueno, realmente es un efecto muy interesante y que lo hacemos de un modo tremendamente sencillo. Es decir, yo creo que mucha gente de la que estáis iniciando en este mundo de la edición de vídeo no os podéis creer realmente lo que se puede hacer con un programa tan sencillo como iMovie. Son resultados realmente, hombre, no vamos a decir espectaculares, pero sí son resultados muy llamativos, sobre todo para gente que no está habituada a este tipo de efectos. Después tenemos, pues bueno, vamos a sacar esto. Si queremos eliminarlo, sencillamente con seleccionarlo y pulsar Backspace, ya se nos borraría. Y vamos a poner, pues por ejemplo, alguno con alguna franja o con nubes o, mira, por ejemplo, este de luces. Ponemos lo mismo, recordar, si lo ponemos al principio, vamos a verlo, se nos muestra solo este trozo, nos lo hace a modo de introducción. Vamos a verlo. Bien, y como veis, en este caso, como es muy poco espacio, nos lo va a hacer muy rápido. Con lo cual, vamos a eliminarlo, vamos a arrastrarlo y lo vamos a poner en el medio. Lo mismo, ponemos el texto, ya ni siquiera nos matamos en cambiarlo. Hacemos clic para reproducir y se nos muestra este efecto del texto, que a mí personalmente este texto en sí me gusta bastante. Si lo que hacemos nosotros es arrastrarlo, ya tanto sea en la parte de adelante como en la parte de atrás, como recordáis, lo que hace es un efecto muy rápido. Sin embargo, nosotros podemos modificarlo. Yo puedo coger este texto, este título en sí, bueno, lo desmarco para que no lo tenga tal, y lo que hago es arrastrarlo. Entonces, de ese modo me ocuparía exactamente la misma cantidad de tiempo que si lo hubiera arrastrado al medio. Es decir, si os equivocáis y lo arrastráis a un lado, no hace falta que lo borréis y lo volváis a poner. Directamente con arrastrarlo nos llegaría. Bien, lógicamente, estos textos, estos títulos que nosotros insertamos en nuestras imágenes o en nuestros vídeos, porque también además de haberlo insertado en una imagen, lo podemos insertar encima de un vídeo sin ningún tipo de problema, pues son totalmente personalizables. Podemos cambiar la fuente, podemos cambiar el color, etc. Pero no de todos ellos. Por ejemplo, del que hemos seleccionado, solo nos deja modificar el texto. No nos permitiría cambiar ni la fuente, ni el color, ni demás. En este caso, como veis, solo nos dejaría cambiar el texto. Sin embargo, si nosotros seleccionamos otro, vamos a elegir, pues por ejemplo, este mismo, de deriva. Seleccionamos y lo aplicamos. Si os fijáis, ya nos sale un botón arriba que nos pone mostrar tipos. Hacemos clic en mostrar tipos y nos sale un panel de tipo de letra, tipo el panel del sistema de tipo de letra, pero nos va a permitir seleccionar la fuente del texto que nosotros queremos y además seleccionar el color. Con la gran ventaja que además tampoco tenemos que hacer clic sobre ese botón. Sencillamente con pasar el ratón por encima ya nos muestra el color, nos muestra cómo quedaría con ese color. Y exactamente igual con el texto. Pasamos el ratón por encima y ya nos muestra cómo quedaría con ese texto. Además nos permitiría aplicarle determinados estilos. Lo que sí, para definir ese estilo, es decir, imaginaos que yo quiero que sea este estilo, tengo que hacer clic. Hago clic en esa fuente y hago clic en el color que me interese, por ejemplo, blanco. Y después podría seleccionar si quiero que sea negrita o si quiero que tenga un contorno, como por ejemplo en este caso. Podría poner con el contorno, si quiero alineación a la derecha, a la izquierda, al centro,
justifica y demás. Si os fijáis, nos aparece este botón de panel de tipos de letra del sistema, porque también podemos seleccionar y aplicar con este tipo de panel. Es decir, con este panel también podemos aplicar esos cambios. Pero realmente es más intuitivo y más sencillo usar el de iMovie. Básicamente porque nos permite previsualizar. Bien, si os fijáis, en este caso solo nos aparecen 9 fuentes, 9 colores y 9 tamaños. Esto me había olvidado deciroslo. Este es el tamaño del texto. Dependiendo del número que queráis, pues de menor, lógicamente, a mayor. Seleccionar, pues, por ejemplo, el 6. Bien, nosotros podemos personalizar este panel. Si nos vamos a las preferencias de iMovie, bueno, tenemos que salir primero del panel de tipo de letra de iMovie. Salimos. Como veis, queda el texto, el cambio en el texto queda aplicado. Vamos a iMovie, preferencias. Y una vez en las preferencias de iMovie, nos vamos al panel de tipos de letra, que nos va a mostrar los 9 tipos de letra que están predeterminados para que nos aparezcan en ese panel de fuentes de iMovie. Si os fijáis, en este caso tenemos 2 repetidas, que es la lucida grande. Pues por ejemplo, si yo quisiera cambiar una, hago clic y pues por ejemplo me voy a pulso la T para llegar hasta la tiza, que es la que yo quiero, que no tengo instalada ahora mismo. Así que con lo cual vamos a seleccionar pues cualquiera, la Times. Y la vamos a seleccionar en bold. Times negrita, vale. Y exactamente igual funciona con los colores. Si yo quisiera cambiar cualquiera de estos colores porque no me gustan, pues hago clic en él y me sale el panel de colores de MacOS X, con lo cual me va a dejar seleccionar los colores de diversas maneras. La esfera, un indicador, seleccionando el nombre de los colores, con un espectro o con las tizas, por ejemplo. Vamos a seleccionar, pues por ejemplo, cereza silvestre, por no llamarle rojo. Vale, entonces nos permitiría seleccionar esos colores. Bien, una vez que lo hemos personalizado podemos salir y ya la próxima vez que nosotros queramos ajustar ese texto, nos vamos a mostrar tipos nuevamente, ya nos aparece, en vez de la lucida grande, la Times negrita y en vez del color que teníamos antes nos aparece el color rojo. Vale, y el efecto del texto lo podemos ver aquí. Reproducimos. Y como veis es un efecto pues bastante interesante realmente. No es ninguna maravilla, no es nada espectacular, pero está bien. Bien, hasta ahora hemos visto pues una edición un poquito más avanzada de lo anterior, pero no hemos visto tampoco ningún efecto que pueda dar un aspecto bastante más llamativo a nuestros vídeos. Sin embargo, iMovie nos permite aplicar diversos efectos a nuestros vídeos de un modo muy automatizado, es decir, realmente sorprendentemente automatizado y sorprendentemente fluido, y que realmente le pueden dar un acabado muy interesante a nuestros vídeos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, tenemos seleccionado este clip y vamos a irnos a el botón de ajustes de vídeo. Y en ajustes de vídeo nos vamos a clip. Bueno, nos podríamos ir directamente a ajustes de clip, lógicamente, pero ahí me he equivocado yo. Nos vamos a ajustes de clip y ya nos muestra esa pestaña directamente. Y nos vamos a este botón que pone efectos de vídeo. Si os fijáis, pone ninguno y pone que nos va a aparecer una rejilla con diversos efectos. Hacemos clic y nos aparece la rejilla con diversos efectos. Podemos visualizar esos efectos con solo poner el ratón encima. Y además nos va a permitir hacer skimming por el proyecto. Es decir, imaginaros, yo por ejemplo pongo el efecto granularidad y yo muevo el ratón y me va a hacer un skimming. Pero realmente es un skimming no muy preciso. Entonces lo que podemos hacer es darle a la barra espaciadora. Le damos a la barra espaciadora y vamos viendo los diversos efectos. Pasamos el ratón de un lado a otro y nos muestra los diversos efectos que nos puede hacer iMovie. Como veis, es de un modo totalmente automático. Es decir, es que no es que tarde en pensar un momentito. Por ejemplo, hay efectos que, hombre, ya tienen diverso trabajo y realmente los hace de un modo muy, muy rápido. Por ejemplo, ola de calor, negativo, rayos X, dibujos animados, por ejemplo. No es realmente un efecto profesional de dibujos animados, pero sí le da un look de dibujos animados. Por ejemplo, me gusta mucho cómo queda el de dibujos animados, cómo quedan los vídeos cuando pasas del día a la noche, también los hace bastante bien. Y después efecto romántico y efecto sueño para determinados vídeos también es un tema muy interesante. Para determinadas partes, pues igual algún efecto negativo, algún efecto rayos X, etc. Pues no tenemos que hacer absolutamente nada más que poner el ratón encima y, por ejemplo, imaginaos que lo quiero en dibujos animados. Pongo el ratón encima, veo cómo queda y si me convence, hago clic y ya me aplica ese efecto. Fijáis, ya en el efecto de vídeo tenemos el efecto de dibujos animados y está aplicado automáticamente. Yo reproduzco el vídeo y está aplicado a todo el vídeo sin ningún tipo de problema, sin renderizado, sin absolutamente nada. Para mí
es algo espectacular la forma de tratar los efectos de vídeo. Cierto es que son pocos efectos de vídeo, pero realmente los que hace los hace muy bien. Bien, lo último que vamos a ver hoy tiene que ver con la velocidad de los clips. Nosotros podemos modificar con iMovie muy sencillamente la velocidad de los clips para mostrar pues, diversos efectos, como por ejemplo una cámara rápida de un viaje, de una escena que no te interese ver en profundidad, pero sí te interesa que se vea cómo se desarrolla esa escena, o pues diversos efectos como la marcha atrás, por ejemplo. Vamos a verlo, es muy sencillo realmente. Nos vamos a seleccionar un clip, por ejemplo, que se note, que es este, al que acabamos de ponerle el efecto de cómic, y nos vamos a ir nuevamente al botón de ajustes y nos vamos a ajustes del clip. O sea, los ajustes del clip, que como recordáis ya hemos trabajado con el efecto del vídeo. Nos dice aquí arriba la duración total de ese clip y la duración de la fuente, es decir, ese clip está recortado del original. Entonces el original duraba 3,50 y nosotros hemos cogido 1,12. Vale. Y aquí abajo tenemos dos opciones con respecto a la velocidad. La de arriba nos deja regular en un tanto por ciento la velocidad que le queremos dar a ese clip. El 100% siempre es la velocidad a la que lo hemos grabado. Y después, pues lógicamente, a menos del 100% pues irá más despacio y a más del 100% irá más rápido. Y después el sentido inverso o no inverso. Vamos a verlo. Yo ahora, por ejemplo, este clip lo voy a poner pues al 400%. Si os fijáis, ha sucedido una cosa. Cuando yo le he puesto al 400% se me ha movido esta escena, se me ha movido en la biblioteca de proyectos y se me ha reducido la duración de ese clip. Vamos a verlo de nuevo, vamos a ponerlo al 100% y fijaros que ahora mismo tengo 18,1 segundos seleccionados. Si yo lo suelto, directamente me marca 1 minuto con 12. Porque lógicamente al aumentar la velocidad, el tiempo disminuye. Es decir, yo si un clip de 1 minuto lo reproduzco al doble velocidad, lógicamente va a durar 30 segundos ese clip. Bien, entonces en este caso vamos a ponerlo también a 400%, es decir, 4 veces la velocidad real. Le vamos a dar a salir y lo vamos a reproducir. Bien, como veis parecen las ardillas voladoras, pero bueno, eso es otro tema. Nos vamos nuevamente, ajustes del clip, y lo vamos a poner pues a velocidad más lenta, a un 25%, es decir, la cuarta parte de velocidad. Lógicamente, a menor velocidad, pues va a durar más ese clip. Si fijáis, ahora mismo ya tenemos una duración de 4 minutos 50. Nuevamente. Bueno, no nos hace falta ni siquiera darla a salir, realmente. Podemos apartar el inspector y reproducir. Bien, como podéis ver, esta opción de velocidad de clip nos va a modificar también el audio, lógicamente, porque en este caso, en iMovie, el audio y el vídeo se trabajan conjuntamente. Vamos a ver, en un episodio posterior, cómo poder trabajarlo separadamente. Pero bueno, tampoco os preocupéis porque en este caso, en casos de marcha rápida, marcha lenta, generalmente lo que se hace es sustituir con una música o con cualquier otro efecto, con lo cual tampoco es un sonido que vayáis a estar porque realmente no tiene mucho sentido que dejéis ese sonido puesto. Bien, y ahora lo que vamos a ver es un efecto de marcha atrás, es decir, un efecto de sentido inverso del clip. Ese sentido inverso lo vamos a hacer con este clip, por ejemplo, de los Looney Tunes bailando, como veis, están bailando normalmente, y vamos a darle nuevamente a ajustes de clip, y aquí tenemos la opción de sentido inverso. Y bien, tenéis que tener en cuenta que este, iba a llamarle efecto, pero bueno, vamos a llamarle efecto, que este efecto realmente tampoco es muy apropiado en la mayor parte de los casos. Yo personalmente lo recomendaría pues en casos de pues, introducir una vis cómica a un clip o incluso pues de, yo qué sé, si estáis haciendo un vídeo y pues, una marcha atrás para un recuerdo, para un déjà vu, para cualquier tipo de efecto, puede quedar bien lo que es esa marcha atrás. Pero bueno, realmente tampoco tiene sentido abusar de él. Bien, nosotros hacemos clic, seleccionamos inverso y salimos. Y ahora reproducimos, y si os fijáis, si te fijas, los muñecos, por ejemplo, en vez de hacer el movimiento que se hace normalmente con los brazos hacia adelante, se está haciendo hacia detrás. Además, la música también va hacia atrás. Y en este caso Taz, pues también está andando hacia atrás. No es que lo haga a propósito, es así. Bien, entonces realmente hay determinados
circunstancias que podría quedar bien. Pues por ejemplo, yo que sé, en este clip incluso se pueden combinar las dos opciones, sentido inverso y aumentar la velocidad del clip. Aumentar la velocidad, voy a salir. Bien, y en este caso no, pero bueno, se puede hacer un efecto interesante en plan cómico. Pues bien, hasta aquí ha llegado este 7º episodio sobre iMovie 09 de la serie Apple Training Series sobre iLife 09. Espero que os haya gustado y os pido disculpas por el retraso que hemos sufrido pues por enfermedad, como ya sabréis, y dejándoos caer que bueno, el próximo episodio para mí personalmente va a ser de los más interesantes, porque se van a tratar temas pues como por ejemplo la pantalla verde, lo que es la estabilización de nuestros clips, es decir, la reducción de ese tembleque que nos pasa en muchas ocasiones, la corrección de color de nuestros clips, incluso la edición avanzada de transiciones. Así que bueno, esperando que este episodio os guste y que el próximo os guste aún más, me despido. Un saludo y hasta luego.